la supervisión de las prácticas, muy importante el proceso de formación, la práctica propiamente tal, o sea, las Mm, personas que ingresan tienen que vivir la experiencia con el hongo, sí o sí claro. tienen que tener Sí, sí, sí. experiencia. Ujú. Esto no es una benzodiazepina, no es una centralina, no es un Mm, fármaco de ese estilo. ¿Cierto? Que sabemos cuál es el efecto, en cuánto tiempo te va a hacer. Esto es otra experiencia, esto es una mm. experiencia, es una experiencia. El trauma bloquea el amor. El amor cura el trauma. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este cuarto capítulo estaremos conversando con Pablo Núñez, psicólogo quien realiza psicoterapia asistida con micoterapia, acerca de cómo estamos construyendo un futuro para la formación de facilitadores de experiencias con hongos y locilios en Chile. Gracias por estar acá. Comencemos. Ya, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, ya, y por la consideración, y porque también voy a hablar un poquitito, ser el vocero, ¿cierto?, de una comisión, ya, de una de las cuatro comisiones de este proceso por la regulación, ¿cierto?, de los hongos, con este enfoque terapéutico, así que gracias por esa parte. Y bueno, a ver, abordando a tus preguntas, ¿cómo llegué? ¿Cierto? Bueno, llegué hace un poquito más ya de, sí, 5 años ya, más o menos. Y fue producto de una crisis que tuve. Yo trabajé muchos años en empresas, ¿ya? Y muy bien, un desarrollo exponencial, pero exponencial profesional hacia arriba, ¿cierto? Pero en temas como de salud Mm, física y mental hacia abajo, ¿ya? Y tuve una crisis, sobre todo ahí ya como que se vino sumando incluso después el principio de la pandemia, todo esto ya que hizo que empezaran a caer más cosas y bueno, finalmente fue como que viví una experiencia por casualidad con un cristal, con M, ya con MDMA, en ese proceso y cerca de ese mismo proceso también de esas mismas fechas con honguitos, mm, que hicieron realmente un antes y un después en mi vida. Y claro, cuando uno piensa esto y dice, wow, podría haberse quedado en una linda experiencia. Pero lo tomé como una linda experiencia, pero que esa linda experiencia tenía un mensaje. Y ese mensaje había que llevarlo a cabo. ¿Cachai? En mi vida personal. ¿Ya? Así que ahí esa fue como mi experiencia y esa fue como mi apertura de decir, ¿qué es esto? mm, ¿Cierto? Decir, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué observo las cosas desde esta perspectiva? ¿Por qué siento que puedo resolver las maneras de una manera más amorosa, mm. consciente, más sostenible y sustentable, ¿cierto? En el tiempo. Así que me puse a estudiar. Me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar nuevamente. Me encanta estudiar igual, siempre he sido como muy bueno para estudiar y bien autodidacta en muchas cosas. Así que me puse a estudiar y ahí llegué a los años 50, a los años Mm. 60, las investigaciones, ¿cierto? El LSD y todas estas terapias. Así que retomé la clínica, soy de profesión psicólogo, ¿cierto? Y trabajé muchos años en empresas, como te decía, con una carrera muy, muy definida. Eh, y nada, renuncié a todo y me vine nuevamente a este espacio como más bien de un espacio como psicoterapéutico y armé un modelo que se llama modelo psicoterapéutico de psicosomatodelia, porque me di cuenta que la experiencia no es solamente psicodélica, Mm, sino que es psicosomatodélica, o sea, también se expresa el cuerpo, ¿cierto? Que ahí no hay un despertar si no tienes un cambio físico, mm. para mí. ¿Mm? Y yo tuve cambios físicos, muchos cambios físicos en mi vida. Así que ahí empecé con esto de más o menos de cómo llegué, ¿cierto? Y cómo empecé a hacer terapias, en realidad. Empecé a hacer terapias, a armar modelos, a investigar, ¿cierto? Y me he especializado mucho en casos complejos, ¿cierto? Casos complejos.
hago diadas con médicos dependiendo de los pasajeros, les digo pasajero o pasajera en vez de paciente. Me Entonces gusta el llegan término. sí, es lindo el término, es verdad. Así me sentí también como pasajero. Mm, Así que ahí estudio los casos, los investigo muy bien, ¿cierto? Según evidencia, otras informaciones, y voy articulando un poco también con este mundo anatomofisiológico, por decirlo de alguna manera, con los médicos, dependiendo del caso. ¿Mm? Pero siempre como de alguna manera también pasa a ser esta punta de lanza, mm, ¿cierto? Esta molécula. Ya esta molécula o esta tecnología que le digo yo que pueden ser los hongos, el MDMA, que son las claro. dos moléculas con las que más con las que trabajo en realidad. ¿Mm? Eso creo que respondo ahí a tus preguntitas. Mira, a mí el tiro me entra, Ujú, no es la curiosidad, pero yo igual creo, no te lo voy a pedir, solo en realidad si a ti te nace, porque no es el tema de hoy, pero creo que si pudieras como más, dar más detalles de ese momento de la vida, de esa transformación, como te digo, ujú, totalmente, ujú, porque a veces es ujú, algo íntimo, ujú, pero creo que los testimonios de qué fue lo que pasó son súper poderosos. Yo también, o sea, también llegué de la misma forma, de manera recreacional, después a estudiar de manera ajá, autodidacta y a darte cuenta de que estas cosas no es lo que uno pensaba para las chakras o que son drogas de fiesta, sino que es algo mucho más profundo y ujú, serio. ujú, O sea, ujú, pero bueno, ujú, tal eso cual. lo vamos a dejar para el final. Si es que a ti te nace contar un poquito más, si no, todo bien. Pero pasando ya a cómo es que llegaste al mundo de los psicodélicos, al campo de los psicodélicos, si pudieras contar un poquito en qué consistieron estas comisiones de trabajo que se realizaron en el 2024, organizadas por CIEP, y que se presentaron ahora Ujú, este año en el segundo encuentro para la regularización. ¿En qué mm, consistió el trabajo que se ujú, realizó durante el 2024? ujú, ujú. Sí, bien, mira, eh, básicamente, bueno, hubo cierto, en términos como de como poder organizarse y planificar, en CIEP propuso cierto como cuatro comisiones, en donde esas cuatro comisiones dentro de una comunidad, ¿cierto? Hubo voluntarios para poder armar estas comisiones, Mm, ¿ya? Entonces, de estas cuatro comisiones, a nosotros nos tocó la comisión número 3 que está relacionada con la formación de formadores para dar experiencias psicodélicas, ¿cierto? ya, O experiencias con hongos y los psillos. Y hay otras comisiones que están relacionadas con el cultivo, ¿cierto? La calidad, muy importante, mm, ya, con la responsabilidad, la ética, ya, que son los otros temas que se abordaron en las otras comisiones. mm, Entonces, si nos damos cuenta, hay una mirada como bien integrativa, ¿cierto? Bien integrativa también de estos elementos. Quizás pueden faltar otros elementos, pero es súper importante, como siempre digo yo, como dar un kickoff, o sea, claro. partir, ¿cierto? Partir con algo. Y esto también acá internamente igual, nosotros tenemos este grupo del micelio, ¿cierto? Donde Mm, siempre hay una interacción muy activa eh, y que están constantemente como iterando las propuestas. claro. Entonces esa iteración es bien rica, es bien enriquecedora, Mm, ¿ya? Así que así es como nacen un poco estas cuatro comisiones para poder dar respuesta también, ¿cierto?, a esta necesidad que tenemos hoy día. mm, ¿Y cuál es la necesidad que tenemos hoy día? Tenemos una necesidad muy importante, que hay una crisis sin duda que se viene arrastrando hace muchos años y que está relacionada con la crisis de salud mental. ¿Mm? Que arrastra todo lo que es salud mental, arrastra también lo físico, sin duda. ¿Mm? Y que lamentablemente no hemos podido tener respuestas de un sistema que es como, me hago alguna pregunta, es como, ¿podemos sanar en un sistema que nos enferma? difícil, ¿Mm? Difícil, ¿cierto? Difícil sonar. Entonces, esta pregunta como que es muy profunda, porque si te das cuenta es como, ¿podemos sanar en un sistema que nos enferma? ¿Y en qué sistema estoy? Estoy en un sistema en donde existe un gobierno, ¿cierto?
un Estado en donde él es el que toma las decisiones y la ciudadanía no tiene injerencia, mm, o realmente la ciudadanía tiene injerencia y el Estado escucha a la ciudadanía y toma estos elementos, ¿cierto?, para poder llevarlos a cabo. ¿Está bien? Entonces es muy interesante porque si te das cuenta, nosotros somos una cultura también de colonización, entonces traemos todo un arrastre en donde todas nuestras tomas de decisiones, ¿cierto?, son muy conservadoras y tradicionales. sí, Hay una historia detrás de todo este engranaje, mm, ¿cierto?, que trae hoy día. Entonces, creo que es muy importante como responder esas preguntas, ¿cierto? Para poder entender por qué cada comisión es importante, mm, ¿ya? Cosa de que nosotros, desde la ciudadanía, ¿cierto? Estamos armando esta información, ¿ya? En distintos campos, en distintas perspectivas, ¿ya? Para poder proponerla, ¿cierto? A un estatuto formal, mm, ¿ya? A un estatuto formal, para que sea estudiada, como lo hicieron en Australia, Simón, por ejemplo, para traerte un caso en Australia. O sea, si pensamos, los australianos también participaron de la Convención de 1971, ¿cierto? Este tema de la prohibición de los mm, psicotrópicos. Australia, Canadá, ¿cierto? Varios países. Eh, y que uno dice que es medio complejo cuando uno quiere hacer estos cambios en los países, pero Australia lo hizo. mm, Australia lo hizo. Empezó el 2016. ¿M? Empezó el 2016 con pequeñas intervenciones. Después del 2021 ya apalancaron más intervenciones, se abrió un poco más el espectro, ¿cierto? Porque antes era solamente, por ejemplo, a personas que estaban en la etapa final de su vida, por claro, ejemplo. No sé, cáncer, mm, ¿cierto? Y después ya en el 2023 se amplía el espectro. Teniendo críticas, para mí podría tener muchas críticas el modelo, pero sin duda que ya lo implementaron. claro, Esto nace de alguna manera, uno puede decir, pero ¿cómo nace? ¿Cierto? ¿Nace a partir del gobierno, que se lo propone a la ciudadanía? mm, ¿O nace desde la ciudadanía, que se lo propone al gobierno? mm, Y nace desde la academia y la ciencia. Nace desde la academia y la ciencia que va tomando forma y articulando, ¿cierto? Después viene la ciudadanía, creo que se llama Mind Medicine en Australia, ya, que es como, me imagino como ASIEP, mm, ¿cachai? Como ASIEP, articulando toda la ciencia, la investigación con la comunidad, la gala de resultados para empezar, ¿cierto?, entregarle más información al gobierno, ¿ya? Y se va articulando la ciudadanía con la ciencia, la sociedad, ¿cierto? Más el gobierno que dice, ok, aquí hay ciencia, hay claro, evidencia, ¿cierto? Hay evidencia. Eso siento que sin duda es muy importante para el sistema que vivimos, mm, ¿cierto? Como te decía, este modelo de Foucault, que es como anátomo fisiológico. Lo único que yo sé que existe tu cuerpo físico y te claro, observo en un hospital, ¿cierto? Ahí están los síntomas y trabajo en base a los síntomas. Eso existe. mm, Chao. Pero hay otro que es como, lo escuchaba que era como tu cuerpo fuerza, que es tu cuerpo afectivo y emocional. Eso no está, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como que a veces solamente nos enfocamos en eso porque el sistema mira solo eso. mm, Entonces, en el tema de la regulación hay que entender que la evidencia científica es muy relevante, porque es parte de ha sido parte de nuestro claro, patrón de desarrollo, ¿cierto? La evidencia, todo lo que se observa. Ok. Y hay que hacerlo, porque es importante, ¿cierto? Entonces, para seguir esa misma lógica, ¿hay evidencia suficiente? Sí. Hace un tiempo escuchaba una charla de una psiquiatra, un grupo psiquiátrico en la Universidad de Chile, que estaba hablando cómo es lo antidepresivo, ¿cierto? Comparado con la psilocibina, bla, bla, y ella como que decía como, no hay evidencia suficiente. mm. Una cosa así, ya, decía algo así. Entonces, eh, chuta, yo decía, la cantidad de científicos que tiene Australia, la cantidad de científicos que tiene Canadá. Y yo decía, bueno, no comment. ¿Y cuánto es No voy a hacer evidencia ningún... suficiente también? O sea, ¿qué esperamos También, ¿cuánta tener evidencia?
miles y millones, o sea, yo creo que la evidencia anecdótica, que obviamente no tiene el mismo peso que la evidencia Ujú, ujú, científica, ujú. pero igual, o sea, yo creo que hay Sí. suficiente. Como te digo, yo no sé cuál es la métrica para decir suficiente, pero cuando vemos Mm, que hay un modelo como de lo que se está usando para la salud mental, que ya ha fallado en gran parte, y eso es un hecho, no es que a uno se le ocurra, y porque está enfocado al síntoma. O sea, aquí yo creo que los psicodélicos tenemos un cambio de paradigma grande y ajá, que es en parte lo que ha fallado el modelo biomédico, que es enfocarse en el síntoma, que está bien cuando hay cosas agudas, pero ya estamos viviendo una humanidad enferma de manera crónica, en sus diferentes mm, manifestaciones, tanto físicas como psicológicas. Entonces, como dices tú, esto nace ante una necesidad que, que nace a gritos por todos lados. O sea, hay disarmonía, hay conflicto en todas partes, en todas las áreas de la vida. ujú, ujú, Y estos ujú. elementos que cada vez surgen con más fuerza, con más evidencia científica, evidencia anecdótica, eh, son tremendas herramientas terapéuticas. Por No, lo mismo que yo me uní a CIEP el año pasado, feliz de contribuir el granito de arena, y qué lindo que estén surgiendo más organizaciones, más personas que tengan interés en el área, interés, me refiero, una visión seria, porque hay de todo, hay mucha gente que lo utiliza de manera recreativa y ningún problema, pero cuando vemos que hay una crisis mundial, en que realmente si seguimos así, no sé cuánto más va a seguir la humanidad, exagerando un poco, necesitamos cualquier herramienta que nos pueda ayudar a cambiar el problema de raíz, que es la conducta humana. Y ujú, ahí tenemos ujú, toda una historia que yo la encuentro alucinante, claro, de las ujú, creencias, del ujú. paradigma, de la visión newtoniana de la vida, y cómo esto va cambiando una visión integral donde Tal todo cual. está interrelacionado. Los psicodélicos son todo relacionado a conexión. O sea, no hay ningún aspecto de la vida que esté separado del otro, pero tenemos esa tendencia a dividirlo todo, a fragmentarlo, y es así que estamos viviendo el caos mismo. O sea, somos testigos de ello. Totalmente. Comparto mucho lo que dices. Eh, Estamos en un mood de sobrevivencia y no de prosperar, en realidad. Mm, Estamos prosperando, estamos sobreviviendo, en realidad, bajo este modelo. Y algo que dijiste es como suficiente, ¿cierto? Que es suficiente claro. finalmente. O sea, es como, yo te puedo decir, una persona, un pasajero que tuvo que consumía 12 fármacos hace 17 años. A los 17 años. Había estado 2 veces internado en el psiquiátrico, con un montón de comorbilidades incluso, ¿cierto? Transdiagnóstico, y tenía solo 27 años. Entonces, imagínate la vida que tenía. Mm, Y tú de repente te das cuenta que él debe llevar 2 años y algo estudiando, con pareja, discute con su pareja, vendiendo palta, pudo retomar su vida. ¿Eso es suficiente o no es suficiente? mm, Si a alguien le ayuda, claro. ya es suficiente, ¿cierto? De alguna u otra manera. Ya es suficiente. ¿Por qué no dejar, ¿cierto? Estas partes, o sea, es como detenerte un poco, Mm. observar, ¿ya? Bueno, bueno, ahí vamos a ir un poquito ahí, ¿cierto? Me imagino ya ir profundizando un poco para allá. Pablo, mira, Eh, perdón, Dime, dime más, por em, favor. en relación a la comisión que te tocó a ti, Sí, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que abordaron? puntos más importantes que abordamos, bueno, básicamente estábamos pensando, bueno, antes de abordar los puntos, ¿cierto? Que eran como muy relacionados con esto de a quiénes formar, ¿cierto? Estábamos muy enfocados en el facilitador, Mm, ¿ya? El facilitador de experiencias, ¿cierto? Psicodélicas, ¿ya? Específicamente con hongos. Dentro del esquema que teníamos, estaba como el perfil, ¿ya? Una estructura formativa,
y un enfoque, más o menos cuál era el enfoque que íbamos a definir, ¿ya? Y también el proceso de certificación, si te das cuenta. Entonces, importante dentro de lo que estuvimos discutiendo, era como, ok, facilitador, perfecto, vamos a definir el curso, los contenidos del curso, ¿cierto? Que va a tener, eh, se va a certificar, bajo qué estándar, ok, se va a certificar nuestros contenidos, tantas horas, bien, y este va a ser el enfoque. Pero si te das cuenta, eso queda corto para una estructura, Claro. no es sostenible, no es sostenible. ¿Está? Sobre todo para cuando uno quiere hacer un cambio de este nivel, siento yo, ¿cierto? Porque sabemos que es un cambio que va a tener un alto impacto. Mm. Cuando esto se implemente va a tener un alto impacto. Yo así lo veo, por lo menos, y así lo Sí, siento sí, sí. también. ¿Ya? Hay una estrategia del Plan Nacional de Salud que dice 2021-2023, ¿ya? ¿Y qué prioriza? Prioriza necesidades de estrategias innovadoras y efectivas. Ya. ¿Sí? Lo que nosotros estamos hablando acá, estamos hablando de innovación, ¿cierto? Es Mm. como lo definió la FDA ya hace años atrás, ¿cierto? Y estamos hablando de efectivas, de efectividad. ¿Cachai? Tenemos dos puntos importantísimos dentro de este Plan Nacional de Salud. Mm. ¿Cachai? Entonces, para abordar ese plan de salud, ¿cierto? Primero hay que tener una mirada estratégica. ¿Cuál es el flujo de nuestro proceso? ¿Cachai? Y el flujo de nuestro proceso, ¿cómo es? Nosotros definimos un proceso. Primero hay una preparación antes de la experiencia, ¿cierto? En este flujo. ¿Quiénes entran en esta preparación antes de la experiencia? Ah, mira, hay un proceso de evaluación. Hay un proceso de evaluación psicológica, hay un proceso de evaluación física, médica. Ah, perfecto. Ok. ¿Está ahí? Entonces vamos definiendo evaluación, ¿cierto? La preparación, vamos definiendo los objetivos, ¿cierto? La intención con lo que se va a hacer, la preparación emocional, ¿ok? El diseño también, que era muy importante, esto lo tengo anotado, de asegurar las mejores prácticas. ¿Sí? Porque en el flujo también tiene que tener esta lectura para que nosotros vamos, esas mejores prácticas que se van instalando, vayan teniendo cuerpo, Claro. para que cada terapeuta también, ¿cierto? Cada psicoterapeuta, cada terapeuta vaya entendiendo, y dice, ah, mira, estas son las que tienen, estas prácticas son las que han tenido más resultados. Mm. ¿Mm? Ok, perfecto. Entonces vamos haciendo la línea como de investigación, ¿cierto? Desarrollo de acción también. Entonces, en el flujo después pasamos de la preparación a la experiencia, ¿cierto? Lo que se vive en la experiencia. Entonces, en esa experiencia es cuando hacemos el proceso de acompañamiento, administramos, ¿cierto? Administramos la tecnología o la medicina, ¿cierto? Como se le dice, el soporte emocional, nos preparamos para ese soporte emocional, y también viene el proceso de la implementación, asegurar que esos resultados puedan ser utilizados, ¿cierto? Claro. Para futuras investigaciones. Las prácticas. Mm. Ujú. Entonces ya tenemos, ¿cachai? Una estructura y un flujo entendiendo cuáles son eh, cuáles son los hitos importantes que se van presentando en cada una de estas fases. Y después con una fase final, ¿cierto? Según esto que estamos proponiendo, porque son propuestas, ¿ya? La fase de post-experiencia, ¿ya? Que acá hablamos de la parte de descompresión, como decíamos. Ese espacio en donde expresas lo vivido, las sensaciones, las emociones, ¿ya? La integración. Mm. Ujú. Proceso de integración, ya, la reflexión. Y continúa estas partes de las sesiones de seguimiento, que es muy importante, ¿ya? El seguimiento progresivo de alguna manera, ¿ok? Y de nuevo la línea de investigación es la recopilación y análisis, ¿cierto?, de los resultados. Ujú. Y ahí concluimos, cerramos el ciclo en las prácticas. Oye, mira, este caso, todo el flujo, la estrategia, ¿ok? ¿Quiénes participaron acá? El facilitador, el médico. Vamos entendiendo cuál es el flujo. Posterior a esa definición de ese flujo, ¿ya? Nosotros nos podemos sentir preparados, ¿para qué? Para diseñar una estrategia. Una estrategia
nosotros definimos una ruta formativo laboral, ruta formativo laboral, ¿ya? Que incluso le pusimos un nombre que era Salud Mental y Ciencias TAPS, Terapias Asistidas con Psicodélicos, ¿m? Y clusterizadas, clúster de salud mental Mm. en Chile. Existe un clúster de salud mental. Ah, como existe el clúster de la minería, clúster de salud mental. ¿Sí? O sea, por favor, es relevante, muy Mm. importante. Entonces, no nos quisimos quedar solamente en el facilitador TAPS, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Eh, hay un... Hoy día en Chile hay una estructura, ¿ya? Que nace y se empieza como a estructurar un poco, pero es como para dar una línea para que se entienda un poco. Hay una ley que se llama la Ley de Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ya la 20.265, si mal no recuerdo. Y esta ley, ¿no es cierto?, ¿qué hace o qué dice? Eh, lo que busca es que puedan las personas, ¿cierto?, que tienen como experiencia, ¿cierto?, oficio, puedan ir a algún centro y demostrar sus competencias y tener un certificado de sus competencias. Mm. Ujú. Tener un certificado de sus competencias. Por ejemplo, los europeos, que son súper buenos para tener hobbies, ¿cachai? Y hay europeos que llevan años, años, años y se vuelven expertos, no sé, un pintor. Y ese pintor era eléctrico. ¿Cachai? Su profesión era eléctrico, pero en su vida su hobby era pintor. Entonces fue a un centro en donde podía certificarse como pintor y demostró sus competencias. Y se certificó como pintor. ¿Cachai? Por Claro. ejemplo. ¿Ya? Es como para darte un ejemplo. Entonces, acá, en este sistema, lo que busca hoy día se llama Chile Valora, se llama esa institución. Y lleva años. Estoy hablando ya de muchos años. Después ya estamos hablando que se institucionalizó, ya puede haber sido el 2010 en adelante. Ya. Ya, y quizá un poquito más. Ya. Entonces, hay varios clústeres, varios sectores productivos del país que están diseñadas sus competencias Mm. por perfiles de cargo. Un perfil de cargo vendría a ser acá el facilitador TAPS. Claro. ¿Está cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas competencias laborales, que son desempeños laborales, que tú tienes que demostrar que lo sabes, ¿cierto? También tienen articulado estándares de formación. Mm. Ujú, ¿ya? Entonces, armamos una ruta formativa laboral. Lo ponemos bajo un alero que se llama el marco de cualificaciones. ¿Ya? El marco de cualificaciones, el marco técnico profesional de cualificaciones en Chile. España tiene un marco de cualificaciones que se mueve por créditos, Mm. ¿cierto? Australia tiene su marco de cualificaciones y acá en Chile se está implementando, debe ser unos 6 años, ¿ya? Hay varias instituciones que lo están ya implementando, como INACAP, Mm. que tiene como una articulación bastante grande, desde capacitación hasta educación superior, entonces calzan perfecto estos niveles. ¿M? Entonces, el marco de cualificaciones se mueve del nivel 1 al nivel 5. El más básico, un aprendiz, pero desde cero. Mm. El nivel 2, ¿cierto? Vendría a ser como te dijera, alguien que tiene enseñanzas, pero muy básicas. Octavo básico, no Ya. sé, ¿cierto? Que tiene alguna enseñanza. El tercero es un nivel ya de enseñanza media técnica, cuarto medio, ¿cierto? Sale y tiene algunas certificaciones. Perfecto. Ese es el nivel 3, es cuarto medio, pongámoslo como para dar un ejemplo. Después el 4 hablamos de una persona que tiene ya enseñanza media técnica profesional. 4 años, un IP, por Mm. ejemplo, ¿cierto? Un CFT, un IP, ¿ya? Y después pasamos al nivel 5 que son ya universitarios y personas de nivel de posgrado. ¿M? Esos son los niveles del marco que nosotros tenemos, del 1 al 5. En otros países también encontrar que tienen hasta el nivel 6 como en Inglaterra, Claro. ¿ya? Entonces, nosotros definimos el facilitador y después empezamos a mirar hacia arriba los niveles y dije, oye, podemos proponer más. Si hay una estructura acá, Mm. ¿cierto? Que sea sostenible y sustentable. Podemos hacerlo, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que propusimos? Propusimos el facilitador, el nivel 3,
¿Por qué? Porque hay muchas personas que no son profesionales, ¿cierto? No tienen un Claro. título de psicólogo o de psiquiatra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pensamos también? Es que el facilitador, si no tiene eso, no tiene que tener esos títulos, pero sí tiene que tener experiencia. Mm. Y para que nosotros podamos saber si tiene experiencia, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber las competencias, los estándares, Mm. ¿cierto? Y para eso hay que definir los estándares, Claro. ¿cierto? Exacto, hay que definir los estándares. Entonces, definimos algunos estándares del facilitador. Estas son las competencias que tiene que tener. Perfecto. ¿Usted es facilitador de TAPS? ¿Tiene experiencia? Perfecto. Venga, lo vamos a evaluar. Ujú. Oye, check, 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 check. Ok, certificado. Usted sabe hacerlo. Ujú. Oiga, ¿usted quiere prepararse? Ahí está el curso. Claro. ¿Sí? Ahí está la ruta formativa. Puedes ser facilitador, te puedes preparar. Una vez que estés preparado, ven para acá. Te vamos a Mm. evaluar. Porque una cosa, tú te has dado cuenta de eso, es como eh, en el colegio, pues. Estudiar y todo bien y de repente tienes que hacer la práctica. Eso. O en lo mismo en universidades, cuando tú cachai que vinculación con el medio, cuando van y hablan con las empresas de la universidad y te dicen, oye, pero tus estudiantes llegan acá y no cachan nada. Sí. ¿Sí? No cachan nada, o sea, ¿qué les están enseñando? Mm. ¿Cachai? Entonces es súper importante esto porque tú puedes ir al curso, te puede ir muy bien, pero en la práctica, ¿cachai? Por eso es Es tan otra cosa. importante estos modelos que se utilizan hoy día como Mm. internacionalmente hace muchos años. Entonces, ok, tengo el curso, ahora voy y me certifico como que yo sé hacer el trabajo. Mm. Bien. Ahí ya nadie puede poner en duda, ¿cachai? El trabajo que tú estás haciendo, Mm. porque estoy certificado. Y ahí entran otras variables cuando suceden cosas. Es como, oye, ¿sabéis lo que pasa? Que yo estaba acá asistiendo todo el tema, pero en realidad el equipo que tenía acá, ¿cachai? El sofá y nada, no estaba en buenas condiciones, no estaba esto en buenas condiciones, habían otras variables que uno empieza a analizar. Mm. ¿Ya? No sé, no estoy viendo esa. Ya. Entonces, el facilitador nivel 3 después pasamos a el nivel 4 y ahí proponemos a un supervisor TAPS y a un coordinador del programa TAPS. ¿Ya? Como que va tomando forma, Mm. tomando forma. Esto, por ejemplo, el facilitador, nosotros proponíamos que dentro del flujo, ¿te acordáis? La primera preparación, experiencia, ¿cierto? Después post, ¿ya? Él solamente, el facilitador TAPS, podría estar en la parte 2 en asistiendo al proceso, ¿cierto? Presencial. Y bueno, ahí lo vamos a ver los profesionales, psicólogos, ¿cierto? O el psiquiatra, en la primera parte y en la parte final. Por lo mismo, porque son muchas horas las que hay que estar asistiendo a una Mm. persona. Hablemos 5, 6, 7, 8. Yo estaba hasta 8 horas, dependiendo de algunas situaciones. Entonces son varias horas. ¿Ya? Entonces el facilitador tiene un rol crítico. Es como el core business que se dice, ¿cierto? Es el núcleo del negocio, es el núcleo del proceso, es el núcleo del proyecto. ¿Cachai? Mm. Yo de repente hablo con esto porque tengo rezagos. Sí. Ya, después en el nivel 5 proponíamos a un psicoterapeuta TAPS. ¿Sí? Psicoterapeuta TAPS. Y ese psicoterapeuta TAPS también tiene otra salida que era la línea de investigación, que ahí había un director de investigaciones TAPS. ¿Sí? Entonces tú tienes una ruta, pues dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy facilitador y me encantaría estar en la etapa de preparación y de post, me gustaría estudiar psicología. ¿Está ahí? Mm. Ok, perfecto. Bien, mira, ahí está tu ruta. Pup, pup, pup. Pasar a ser supervisor, coordinador, después puedes pasar a ser terapeuta. ¿Está ahí? Entonces tienes Mm. una ruta, tienes una visión ya, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto, Simón? Porque dentro de la estructura de cómo nos movemos socialmente, ¿cierto? Políticamente, Mm. eh, dentro de un gobierno, ya necesitas una estructura que pueda ver que tiene proyección. Claro. ¿Y proyección en qué sentido? Proyección de empleabilidad. Mm. Si tú mostras este proyecto y le dices, oye, mira, aquí hay empleabilidad,
Mire, date cuenta, aquí hay una crisis de salud mental. Sí, por supuesto hay una crisis de salud mental. ¿La tenemos? Ok. Bueno, acá tienen, mira, todos estos papers, toda esta investigación, pues, y esta es la estructura que deberíamos, ¿cachai?, formar gente. Entonces empiezas a formar gente para que sea empleable, porque va Mm, a haber demanda, ¿cierto? Va a haber claro. demanda. O sea, si, si nosotros queremos abordar la crisis que tenemos, que son cerca de 5 millones de chilenos que tienen crisis mental, un 23%, ¿cierto?, del total, que es mucha gente. En un año, si tuviéramos 500 facilitadores formados, en un año podríamos abordar 100.000 personas con 500, ¿cierto? Que ha demostrado que también cuando se hacen terapias grupales son altamente efectivas, muy poderosas. Podríamos abordar 1.200.000 personas Mm, de ese N de ese N de 23%. Entonces, esto que uno ve y dice, wow, y hay una estructura así, está Chile Valora hoy día detrás, hay un marco de cualificaciones, mira, está todo esto armado, incluso está el Ministerio de Salud, que tiene un área productiva y de salud, pero tiene puras partes tecnológicas de la salud, puros roles, puros perfiles de tecnología, ¿cierto? Está la estructura, podemos hacerlo. ¿Sí? Y las personas pueden venir y levantar estos estándares. mm, Entonces, definimos esto y nosotros también planteamos una definición de estándares de competencia. mm. En la definición de estándares de competencia de cada rol, definimos dos, pues nos fuimos, obviamente, para no, ¿cierto?, entrar en la profundidad por el tema de tiempo, el psicoterapeuta TAPS y el facilitador, ¿ya? Y el psicoterapeuta TAPS tenía competencias relacionadas con orientar las metas terapéuticas, ¿cierto? Acompañamiento, que era el acompañamiento avanzado, la administración de la sustancia, cómo se registran, cómo se supervisa, ¿ya? Farmacodinámica, farmacocinética. Proceso de integración también, gestión de resultados, ¿ya? Tratamiento en traumas. Nosotros también dentro de la comisión encontramos que era muy importante el tema como de el enfoque en trauma, Mm, ¿ya? Para mí, dentro de mi enfoque, todos tenemos trauma. mm. Menos intensos, más intensos, pero todos tenemos trauma y estrés, que son las dos variables para mí que son críticas dentro de cualquier proceso psicoterapéutico. Y la evaluación como psicológica continua. ¿Ya? Muy importante. Muy, 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 muy importante. En relación al facilitador, TAPS, ¿qué competencias? Está la competencia también de supervisar. Él tiene que supervisar que el proceso, ¿cierto?, se esté dando según las directrices definidas. ¿Ya? Y me refiero a directrices definidas con espacio seguro, ¿cierto? El set and setting. Un setting con un espacio seguro, donde la persona se sienta segura. ¿Ya? Administración de la sustancia, también la administración, según qué, según los protocolos que se hayan definido, Mm, por los profesionales. Contención emocional, que esté preparado, que tenga esas competencias, que tenga la competencia de dar seguridad psicológica y seguridad física, ¿cierto? Cuando uno siempre hace estos procesos como decir, oye, mira, yo cuido tu cuerpo físico, tú, pup, anda, ah, haz lo que tengas que hacer, viaja, ok, anda. Yo soy un extraterrestre, yo le voy a decir, ¿sabes qué, compadre? Tranquilo, después nos abduces, pero estamos ocupados en este momento, yo me voy a encargar. Yo me encargo. Entonces, dar esa seguridad, ¿cierto? Para que esa persona pueda procesar, pueda expresar quizás algo que no pudo procesar, ujú, quedó ahí atrapado. Eh, Integración inmediata. También el facilitador tiene que estar preparado para la integración inmediata. Y integración inmediata nos referimos a que facilite el procesamiento de esa persona, porque a veces terminan y como que quizás quieren hablar algo, quieren decir cosas. mm, Entonces, ese facilitador tiene que estar muy preparado para parafrasear, por ejemplo, para que ella pueda seguir procesando. Pero no para decir, ah, mira, yo pienso que tú viviste. claro. Entonces, dentro de las competencias, ¿cierto?, del facilitador, ya el facilitador TAPS
La integración inmediata es muy importante, ¿no es cierto? Quien entiende la integración inmediata, quizás desde una mirada como uno se imaginaría como, ok, la persona quiere hablar y lo ayuda a integrar inmediatamente lo que está experimentando, ¿cierto? Pero lo ideal, ¿cierto? Es no intervenir, sino que más bien aprender en esa intervención a parafrasear. Por ejemplo, lo que la persona está, lo que vivió, ¿cierto? Esa persona está hablando y uno lo ayuda a parafrasear para que esa persona pueda seguir procesando lo que ha experimentado. Ujú. Entonces, es muy importante como todas estas competencias, ¿cierto? Como la competencia también, que es esta competencia de discernimiento. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdóname, Pablo, mira, se me cayó un poquito la conexión los últimos 30 segundos. Si pudiera ¿Ya? repetir lo que dijiste, por favor. Ya. En relación, ¿cierto?, a las competencias de discernimiento y Sí, derivación, sí, sí. ya, muy importante esa competencia también porque el facilitador debiera saber cuándo tiene que derivar a algún paciente, ¿cierto? Porque hay un contenido que apareció y que es altamente complejo, ¿ya? Entonces, derivarlo a un profesional para que esa persona pueda seguir, ¿cierto?, con un proceso psicoterapéutico. Claro. ¿Ya? Muy importante, muy importante. Y ahí es cuando vienen las competencias también del psicoterapeuta TAPS, para hacer un proceso de integración. Porque también este tema es como, es muy interesante y es un mundo, Mm, porque el proceso de integración es una etapa crítica del proceso, mm, ¿cierto? Bueno, así como la preparación y todas, pero es una etapa crítica. ¿Por qué? Porque hay veces en donde puede aparecer contenido y si el psicoterapeuta no está preparado para hacer una curatoría de contenido, ¿cierto? Psicoterapéutico, es delicado, porque si tú viviste y esa experiencia y apareció algún familiar X que te estaba usando, ujú, mm, ¿ya? O algún familiar que está usando de ti directamente, ese contenido tan explícito, ¿cierto? Si un psicoterapeuta no está preparado, y va a decir como, oh, eso es lo que apareció, sí, ya, no, eso hay que trabajar, claro. no, esto. No, 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 ojo, ojo con eso, Mm, porque ahí es donde uno profundiza y hace la curatoría de contenido y entiende el relato que uno trae. Va haciendo una regenería inversa, mm, ¿cierto? Y analizando y después te das cuenta, ah, mira, en realidad lo que estabas experimentando era lo que te había hecho tu mamá, que percibieras a tu papá de esta manera, entonces sientes que tu papá está encima tuyo, ¿cierto? claro. Pero no es la experiencia, porque no hay contenido hacia atrás dentro de la ingeniería inversa que me dé esa información en concreto, sino que es Mm, más bien esa sensación y emoción que lo plasma ahí, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho ojo. Por eso que es importante preparar, ¿cierto? Por eso que yo también, bueno, yo no trabajo con psiquiatras. Por ejemplo, esa es mi línea en realidad. Yo trabajo más bien con médicos, oncólogos y neurólogos. Ya, esa es como mi línea. ¿Ya? Y porque, claro, los psiquiatras para mí no están preparados psicoterapéuticamente. mm, Esa es mi línea, ¿ya? Eh, Así que las competencias de un facilitador TAPS y un facilitador psicoterapeuta, si te das cuenta, como que se articulan de una manera armoniosa, ¿cierto? En ese trabajo conjunto. Uno necesita del otro y el otro necesita del otro para poder coexistir. ¿Frente a qué? Frente a dos entidades. Frente a la entidad del pasajero que está ahí, del paciente que está ahí viviendo la experiencia y del hongo. Ujú. mm, Del hongo que está en ese momento también abriendo ese proceso, esa relación, tanto neurobiológica, fisiológicamente, como espiritual, energéticamente, ¿cierto? Lo que está sucediendo ahí, ya con todo ese contenido también de esa experiencia psicológico-mental, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, ya tenemos una mirada como una ruta que armamos dentro de la comisión, ¿cierto? Facilitador, supervisor, coordinador, psicoterapeuta TAPS, ¿cierto? Más esta línea de investigación, el director de investigación, ¿ya? El facilitador no tiene por qué ser un profesional, puede ser alguien que tiene solo experiencia, puede certificarse, si no trae experiencia, se prepara, ¿ok? Que vamos a hablar de eso ahora, la preparación, ¿ya? Y puede seguir haciendo carrera. El psicoterapeuta
tiene que ser alguien profesional, Mm. ¿cierto? De la salud mental. Claro, Ujú, ujú. súper, es Eh, mucho más complejo de lo que imaginaba, pero tan necesario. O ujú, sea, y claro, todo lo que tú dices es en términos de una sociedad occidental, un sistema que funciona de tal forma, porque ya sabemos que existe una visión ancestral que tiene un enfoque totalmente diferente, ni más ni menos válido, pero son enfoques diferentes. Y claro, en temas de la regularización aquí en Chile, yo creo que estamos hablando de un enfoque más desde un punto de vista occidental, de como la mayoría de las formas de las personas hemos vivido, de lo que conocemos, pero sabemos que eh, muchas tribus indígenas trabajaban con plantas psicodélicas hace miles de años, con un enfoque más comunitario, bien alejado de este uno a uno, que en lo personal resueno mucho más con ese modelo, pero como ujú, decíamos, la mayoría de las personas hemos crecido en una cultura biomédica desde un punto de vista de la salud, donde eh, tenemos este enfoque más uno a uno, y la mayoría de las personas cree en el médico como la autoridad que de la salud. ujú, ujú, Entonces, claro, la siguiente pregunta, y yo te ujú, voy a preguntar un poquito del ujú, enfoque ideal que ujú, estuvimos hablando con Isabel también. Ojalá integrar a ambas visiones y que la persona pueda tomar desde donde resuena más, pero yo creo que como se está trabajando ya y principalmente entendiendo de cómo funciona el sistema y de que queremos que esto ujú, se integre. Entonces ahí no podemos, creo yo, ser tan idealistas e integrar todo de una vez. Tenemos que partir por algo y creo que con lo que se está haciendo, con todo correcto. lo que tú me cuentas, está perfecto. Ujú, 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 ujú. Bien, Así que bien. si pudiera seguir con la otra parte que me dijiste Sí, de la preparación. sí, la preparación. Bueno, también hablábamos ahí un poco dentro de la comisión, ¿cierto? Esto como, como requisitos mínimos para que alguien pueda ser admitido, ¿cierto? Bueno, siempre es importante en todo proceso una evaluación psicológica, ¿cierto? Cartas de referencia, ¿ya? Como importante dentro de la entrada, cuánta experiencia, si tiene experiencia o no, ¿cierto? Ya ha tenido experiencias con antiogénicos, o sea, como más o menos como algunos requisitos mínimos. Eh, la experiencia también, como te decía, como si se ha tenido o no experiencias psicodélicas, ¿ya? Importante ese punto. Eh, también está lo que hablábamos de requisitos, se llama requisitos de experiencias previas, ¿ya? Los RAP que le dicen muchas veces. Entonces, también importante porque si trae esa experiencia, nosotros podríamos, ¿cierto?, evaluar a esa persona según los estándares que hayamos definido, Claro. para decir que esa persona trae experiencia previa real, ¿cierto? Es lo mismo cuando trae a la academia y tú dices como, oye, estos ramos yo ya los manejo en realidad. Mm. Entonces, hay universidades que tienen ese mecanismo, que se llaman los RAPs, ¿cierto? Te dicen, ah, ok, sí, tú tienes esa experiencia, sí, soy autodidacta, en realidad me lo llevo trabajándolo hace 4 años eso y lo manejo perfecto. No sé, típico hoy día un cabro que es programador, ¿cachai? Que se hizo autodidacta, aprendió a programar. Claro. Nunca tomó clase de nada. A ver, veamos si sabes programar, pues. Oye, check, ese curso no lo tenéis por qué hacer, así que Mm. cumpliste con todo eso. Ujú, Claro, me ¿ya? parece súper esta visión de que se pueda realizar esta evaluación, porque como dices tú, hoy en día existe Mm, mucha gente autodidacta, muchos facilitadores que no tienen un estudio universitario, pero que son tremendos facilitadores. ujú, ujú, Entonces, ujú. no, tampoco se puede llegar y descartar a estas personas y que tengan, no sé, pues que estudiar 5 años psicología para después pensar en hacer una formación, Ya. sería como mucho en Ujú, realidad. ujú, ujú. Sí, 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 yo creo que eso sí es súper importante ver como te dijera, analizarlo. Sí. No es tampoco tan sencillo, porque obviamente que hay que definir el estándar, Claro. ¿cierto? Que vamos a buscar primero, y cuando uno define el estándar, queda mucha información afuera, Mm. ¿cierto? Muchas otras cosas que uno puede decir, oye, pero eso es súper importante, pero para nuestra mirada más occidental, ¿cierto? Esto es lo que vamos a procurar tener dentro del
esquema, Claro, y ¿cierto? considerando el paso a paso, o sea, porque si hablamos de condiciones ideales, hay mucho que integrar, pero conociendo cómo funciona el sistema, vamos pasito a pasito. Eh, Mucho que integrar, sí. exacto, paso a pasito, exacto, paso a pasito, tal cual, con nuestra como mirada a futuro en realidad, porque es lo que queremos abordar, donde queremos impactar con este pasito a pasito, ¿cierto? Y es como, oye, la salud mental, hay personas que hoy día están sufriendo, ¿cierto? Y necesitamos ir abordando Mm. este mecanismo a poquitito, como lo hizo Australia, a mí me parece muy, muy sano lo que hizo Australia, 2016, 2021, 2023. Imagínate todo el recorrido que ya tienen. Claro, yo he ¿Mm? escuchado harta crítica en relación a cómo se regularizó el proceso en Oregon, Ujú. en donde los costos Ah, son muy altos. O sea, qué lindo que se haya sí, integrado, decriminalizado sí, los honguitos, sí, pero claro, está enfocado a solo personas que tienen para pagar. Y por lo mismo que totalmente. hablábamos, dos personas para acompañar a una persona durante cuánto, 8 horas. O sea, obviamente los Claro. costos van a ser súper altos. Ujú, Y cuando ujú, hacemos un paralelo quizás en la visión ancestral, donde se trabaja en grupos generalmente, obviamente los costos serían más bajos. Pero otra vez ajá, volviendo sin duda. a, eh, sabiendo Sí. más o menos cómo funciona el sistema, cualquiera sea el avance que se pueda tener es bienvenido. Y yo creo que lo más Mm, importante es partir por la decriminalización, al menos ujú, de los hongos y los psilocibios, que es lo que se está tratando de regularizar aquí en Chile. sin duda, sin duda, sin duda. Muy importante eso, porque, bueno, como lo puso la convención en el 71, no tienen nada para ofrecerle a la ciencia, ¿cierto? Y no tienen nada terapéutico. Mm, Y totalmente acá falso. ya sabemos totalmente que eso no corre. Claro. ¿Cachai? Hay bastante evidencia como para que cualquier gobierno que tiene voluntad y que quiere ver, ¿cierto?, a su sociedad, a su comunidad, ¿cierto?, prosperar, Mm, en su salud, en su bienestar, si es sincero y somos honestos con eso, ¿cierto?, lo vamos a poner en la mesa y vamos a decir, ok, hagámoslo, trabajemos en esto, hagámoslo de una manera segura, ¿cierto?, y ética para todas las personas. Eso es lo que mi corazón me dice, ¿cierto? Que podemos, que estamos todos apuntando a eso. Am, sí, en el tema como mencionabas tú bien, el tema de Oregon, también, o sea, imagínate la sesión de 5 o 6 horas con entre 2,4 y 3,5 gramos de hongos, ¿cierto? Sale $3.500. una locura. Locura, o 1.500 sea, dólares. para acá Locura, sería para una cuánto, locura, un 5% de la población que podría tener acceso, menos quizás. una locura, exacto, exacto. Y ahí entra la estructura de los tax, ¿cierto? Que empiezan como, oye, ya, pero este profesional tanto, tengo que descontar el impuesto, y empieza a entrar el mundo del impuesto también. Claro. Y todo el mundo ahí, administrativo, financiero detrás, que hay que revisar y que no tiene lógica tampoco mirando de los otros paradigmas. Pablo, mira, En- ¿sí? ¿Algo Dime. más que decir? Sí, no, no, iba a seguir con la línea que estábamos, tema de la formación. Ah, dale, dale, si no has terminado, era ¿Sí? para pasar a la siguiente pregunta. Ah. Dale nomás. Ya, no, básicamente es como el tema de los elementos como esenciales, ¿cierto? Que tuvimos dentro de la comisión también este tema como de que la formación tiene que cubrir las tres fases, ¿cierto? La preparación, la experiencia y el post, Mm, ¿ya? Ese claro. flujo estratégico. Tiene que cubrir también contenidos técnicos muy importantes. Ya tiene que haber un trabajo personal por parte de las personas que viven estas experiencias. Ya. Em, Diferenciación entre lo que se va a tratar de contextos, diferenciación entre contextos individuales y contextos grupales. ¿Ya? Y también la ética y la seguridad tienen que estar dentro como elementos esenciales dentro de la formación. ¿Ya? Eso un poco, otros temas relevantes que revisamos en la comisión también fueron temas como esto que estamos hablando, modelos internacionales, Mm, ¿cierto? Y a los chilenos también que nos encanta ver a tanto modelo internacional, claro. o vienen los internacionales y lo aplican aquí en nosotros. Mm, ¿Ya? Entonces como que...
Hoy día tenemos para hacerlo sí o sí acá, o sea, tenemos todo. Eh, Eso como modelos internacionales, énfasis cierto en esta parte como de la integración, la supervisión de las prácticas, muy importante el proceso de formación, la práctica propiamente tal, o sea, las Mm, personas que ingresan tienen que vivir la experiencia con el hongo, sí o sí claro. tienen que tener Sí, sí, sí. experiencia. Ujú. Esto no es una benzodiazepina, no es una centralina, no, no es un Mm, fármaco de ese estilo. ¿Cierto? Que sabemos cuál es el efecto, en cuánto tiempo te va a hacer. Esto es otra experiencia, esto es una mm. experiencia, es una experiencia. Ujú. Ya. Y no sé si quieres te comento un poco cómo era el plan de formación que estábamos Sí, sí, planteando. por favor. Sí, ya. El plan de formación básicamente abordaba 240 horas, ya de esas 240 horas como un diploma, un diplomado, ¿cierto? 120 de horas teóricas y 80 de práctica, Mm, ¿ya? Y tenía otras 40 horas que era como del proceso de evaluación e integración, mm, ¿cierto? Muy importante también. Entonces, como en la fase inicial, el curso general abierto, imagínate, fase inicial, cursos generales abiertos, que abordan los niveles del 3 al 5. ¿Te acuerdas de los sí, niveles? sí. ¿Cierto? Ya. Nivel 3 el facilitador, hasta el psicoterapeuta e investigador. Del 3 al 5. La fase inicial aborda esos tres niveles. ¿Ya? En módulos que nosotros proponemos. Proponemos módulos como los fundamentos de las terapias TAPS. ¿Ok? Introducción, fundamentos, ética profesional, neurobiología básica, ¿cierto? Responsabilidades, contextos terapéuticos. Otro que era terapias aplicadas, ¿cierto? Casos, condiciones, contextos, ¿ya? ¿Qué modelos se aplican, ¿ciertos Mm, protocolos, ¿ya? Y otro módulo que era muy importante que tenía que ver con el soporte vital básico en TAPS, que tiene que ver con los primeros auxilios, súper, ¿cierto? sí, Ya. Ese como primera fase inicial, ¿ya? Y si te das cuenta, aborda el 3 al 5 claro. todos los perfiles. ¿Cachai? Todos los que quieran ingresar, ahí tú puedes ingresar, listo, puedes ingresar. Después pasamos a la etapa de experiencia vivencial. También niveles del 3 al 5. Aborda los niveles del 3 al 5. Acá los módulos experienciales, experiencias personal de aprendizaje vivencial. La preparación previa, la experiencia personal con el psicodélico, ¿cierto? Cómo es supervisado tanto a nivel grupal como a nivel individual. Mm, Vamos a la integración también, vamos a la reflexión, ¿ya? Eh, Evaluación formativa también. Registro de tu aprendizaje en un portafolio. Interesante el portafolio. mm, ¿Por qué? Porque ese portafolio te va a permitir como decir, mira acá, sí, pues yo hice el proceso, ahí están mis fotitos. claro. Ah, ya, no es cuento del tío este, ya. Este gallo está certificado. Aparte de certificado, tiene el portafolio acá, Mm, de la experiencia vivida en todo el curso. mm, ¿Está ahí? Es muy bonito eso. Entonces, una vez que estas dos fases, la fase inicial con todos estos cursos generales que son abiertos, ¿cierto? Más la experiencia vivencial, ¿ya? Tú ya te podés certificar como el primer nivel, que es facilitador TAPS. mm. Ujú. Eres ¿Y un eso en facilitador TAPS. cuánto tiempo sería más o menos? 240 horas. Que eso es en un año, 2 años, meses, Sí, más o menos, 360 horas. Sí, puede ser más o menos. Yo creo que puede estar como. Puede ser un año. un año. Un año. Bueno, va a depender de cómo lo voy a organizar, pero Claro. sí. Puede ser menos incluso, un intensivo, pero sí. Ujú. Ya. Em, Máximo un año, no debería ser Mm, más. Ujú. Entonces, posterior a eso, de que ya recibiste tu acreditación, ¿cierto? Acuérdate que estamos formando acá, porque aquí van a haber personas que eso, no tienen experiencia y necesitan después demostrar que eso que aprendieron lo pueden llevar a cabo. claro. ¿Te acuerdas? Un certificado. Por ejemplo, yo estoy realizando una formación en Anaconda Experience, un centro psiquiátrico Ajá. argentino. Son dos Sí, años, sí. son 402 horas. Yo quise hacer esta formación aquí Mm. pensando, como te digo, uno no sabe, pero que a la hora que Ajá. idealmente se convalide,
se va a tomar quizás más en cuenta eh, lugares que tengan una formación a través o relacionado al sistema biomédico, o sea, y la cantidad de Entiendo, horas. Por eso yo quise tomar, y bueno, entiendo. obviamente porque resoné Sí, con todo lo que su enseñan, pero currículum, contenido, también claro. Ujú. pensando en que ojalá se convalide en algún momento, porque hoy día esta formación no existe ninguna acreditación, o sea, yo no voy a ganar ningún Claro. título que yo pueda presentar aquí que diga nada, pero Ujú, y ujú, ojalá que se pueda ujú. hacer en algún momento. Como Sí, dices sin tú, duda, sin duda. demostrar que los Demostrar. conocimientos están. Ajá, ajá. Eso, sin duda. O sea, para eso tenemos que tener una estructura. ¿Está? Y la estructura, a ver, la estructura está. Hoy día, la estructura está, le falta contenido. Mm, El contenido que estamos hablando ahora. Ujú, muy importante, muy importante. Entonces, ese programa que estás haciendo tú te va a dejar con competencias, ¿cierto? Para que tú puedas demostrar esas competencias, que claro, las tienes, esas competencias, independiente de dónde te hayas formado. claro. ¿Sí? Porque alguien que, no sé, construye una casa, alguien estudió en una universidad, en un CFT como constructor, y otra persona que no estudió nada, pero te hace una casa. Entonces ya, vengan los dos para acá. ¿Cachai? Entonces, ya, acá están los estándares de competencia con los que te voy a medir para hacer la casa. Mm, Y te das cuenta que esa persona que no aprendió, sabe hacer la casa, cumple con el resultado, el producto que necesitamos. claro. ¿Cachai? Entonces, está certificado, sabe hacer. Mm, Es súper importante, por eso que no, esta ley lo que busca es como eso, no discriminar independiente de donde tú hayas aprendido lo que claro, aprendiste. pero que se tengan las Ujú. competencias. Exacto, eso es lo que busca, que Súper. puedas demostrar ese desempeño, ¿ya? Eh, Yo estoy ahora con el diplomado del Centro de Psicodélicos del Newman Institute, que está como en México, lo ¿Ya? armaron, dura 8 meses. Está en 8 meses también y me parece muy interesante porque tiene, como están estos, eh, ¿cómo se llama? Hay varios como exponentes de MAPS, Ah, qué ¿cierto? buena. O bien topísimo, Ya, me pareció bien bueno igual. Y te certificáis en trauma, una certificación internacional. súper. Mm, lo Claro, lo encontré que uno bastante bueno y dije, quiere ya. es gente que tenga la experiencia, más que títulos Exacto, o lo que sea. Para mí era gente que tenga años trabajando en el área y exacto, que cuando exacto. tú, no sé, conversas con ellos, te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sí, hay muchos investigadores, eso que son las investigaciones que están hoy día top the line, ¿cachai? Claro. Con ellos mismos, y ya, ok, ¿qué más? Dale, listo, Es que vamos. yo creo que en Chile hay mucha gente que tiene años de experiencia trabajando en psicoterapia asistida con psicodélicos y que eso es tremendo valor. O sea, el Ujú, haber ujú, ujú. asistido a cientos de personas, creo que da mucha, mucha experiencia, pero claro, Sí, ¿cómo se ¿cómo podría, mostráis? claro, cómo lo demuestras? Yo puedo ¿Cómo lo llegar y decir, demuestras? oye, yo he asistido a 1000 personas, Claro, en exacto, términos lo muestran. de cómo está la legalidad, pero bueno, Ujú, ujú, tema sí, o sea, complejo. el tema complejo, pero hay muchas cosas ahí que uno, eh, se puede hacer, siempre se puede hacer. Claro. ¿Cachai? O sea, tú pones a alguien para evaluar la práctica y así es como un role-playing. ¿Cachai? Un role-playing. Y ahí tu paciente es un actor, Mm. Ah, es claro, un actor y va a vivir la experiencia, va a vivir y es un actor justo que le toca y que va a tener un brote psicótico. Ya, abórdalo. claro, ¿Cachai? Abórdalo. Muéstrame las competencias para abordar ese mm, proceso. Y ahí voy a observar cómo lo abordan. claro, totalmente. Sí. ¿Cachai? Entonces, esas cosas se pueden hacer para ver cómo la persona reacciona, Mm, ¿cierto? Frente a eso. Ya, posterior a eso, entonces, a esta fase inicial de los cursos generales más la experiencia evidencial, nos acreditamos, ok, soy facilitador TAPS, perfecto, pero lo interesante de esto de la propuesta es que antes de pasar a la fase de especialización, que es solamente para profesionales, ¿cierto? Del área de la salud, psicólogos, psiquiatras, quizá otras líneas que estaba muy metido en la línea de odontólogos, mm, por ahí también. Entonces, importante que estos profesionales de la salud también hayan pasado por los dos cursos iniciales. mm, No puedo entrar a la fase de especialización si no hice los dos claro. iniciales. La fase inicial ni la experiencia Mm. vivencial.
Tiene sentido, mucho Todos sentido. tienen que pasar por esas primeras líneas. ¿Ok? Entonces, la fase de especialización solamente nivel 5. Eso es puro nivel 5. Acá no entran los niveles 3 y 5, Mm, ¿cierto? Solo nivel 5. ¿Ya? Que va tomando, tiene forma, claro. tiene lógica, ¿cierto? Fundamentos de las moléculas. Acá proponíamos la psilocibina, el MDMA y la ketamina, ya como moléculas de especialización, que cada uno puede especializarse en cada Mm, una de las que quiere abordar, ¿ya? Aplicaciones prácticas, acá hay un entrenamiento protocolar muy específico, ¿cierto? Donde se trabajan temas, contenidos de gestión de crisis, ¿cierto? Procesos más profundos de integración, ya, prevención, control de daños, muy importante, ¿cierto? Y aquí esta fase como especialización después ya termina con el proceso de acreditación como psicoterapeuta TAPS. Esa es súper. como la propuesta más, ¿cierto? Tentativa que teníamos. Ujú. Claro, Eso un poquito. un trabajo que fue de varios meses el año pasado, ¿verdad? Y como decías, El año pasado, sí, eh, sí. pero ¿quién más formaba? ¿Médicos, psicólogos? No sé si había Sí, una otra profesión dentro. estaban médicos. Sí, Yo creo que, habíamos varios psicólogos, está el Francisco Centeno, la Pilar, la Claudia, la Claudita, que estuvimos ahí como vocero, Nicolás, ¿cierto? Quizás hay alguien que se me escapa, y la Mariela, ahí estamos, creo que ese es el grupo total. La yo creo que Mariela también, que es mayormente psicóloga también. psiquiatras y psicólogos. Psiquiatra, psicólogo, exacto, exacto. Tal cual, psiquiatra, psicólogos y terapeuta. Claro, y con toda esta información Terapeuta ahí. se realizó un acta Ujú. que eso se presentó, se envió al MinSal para que idealmente sea considerada, ¿cierto? Ajá, 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 Porque ajá. ahí Sí, sí. nosotros como sociedad civil no podemos hacer más. O sea, se juntó a toda la gente que tiene interés en el área, que tiene experiencia, se hicieron estas actas con toda esta información muy valiosa y que toma en consideración, ¿cierto? Lo que ya ha ocurrido en, en Oregon. O sea, estas cuatro comisiones se formaron a partir del proceso de regularización que ocurrió en Oregon. Pero la idea es mejorarla. O sea, aquellas cosas que hoy día ya estando funcionando, considerar también y meterlas dentro de esta acta. Ujú, ujú, Pero, exacto, sí. claro, nosotros hablamos de que idealmente el MinSal considere esta información, pero te quería preguntar en cuanto a este mismo proceso de regularización de los hongos psilocibios acá en Chile, ¿cuál sería el escenario ideal según tu punto de vista? Un escenario ideal. Mm, Claro, el MinSal tomó estas actas a partir de todo el trabajo que se sí. realizó el 2024 y va a iniciar este proceso. ¿Cuál sería el escenario ideal donde MinSal realmente Mm, eh, ya está mm, desarrollando este proceso? claro, sí. Bueno, si me preguntas así, mi escenario ideal, sería que, cierto que si el mensal propone ya, imagino, propone la propuesta, hay algunos mecanismos que están fluyendo, ahí también está el ICP, ¿cierto? Es que el escenario ideal es que esto se pueda abordar desde la mirada, como te dijera, no extractivista. ¿A qué me refiero? No extractivista porque al hongo ideal estamos extrayendo una molécula. Mm, Si lo pensamos desde el ISP, tiene que ser un fármaco y probablemente pasaría lo que pasó en Australia. Le va a extraer la molécula, ¿cierto? Pero ese no es el escenario ideal. El escenario ideal debería ser completo, dejar de hacer eso, ¿cierto? Y si no, articular los dos mundos. Ok, solo la psilocibina para procesos netamente médicos, mm. ¿cierto? Físicos, y estas otras experiencias con el logo completo para que pueda tener una experiencia ya, ¿cierto? En distintas líneas, ¿cierto? Ritualístico, psicoterapéutico, ceremonial, X. Entonces, mi escenario ideal sería esto.
que el ISP dijera, ok, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con la materia completa, el hongo completo, ¿cierto? Y se va a trabajar en conjunto con, ¿cierto? Profesionales de la salud específicamente, ya sean psicólogos o psiquiatras, ¿cierto? Que puedan prescribir, Mm. que puedan prescribir, ¿cierto? Las dosis necesarias, el protocolo necesario para causas necesarias, específicas, ¿ya? Porque si entendemos hoy día el hongo, cada vez nos va sorprendiendo más cuando se va haciendo más investigación. Sí, O sea, es increíble cómo va abordando más, cómo va abordando enfermedades físicas. No estamos claro. hablando ya de salud mental, sino que ya pasó la Sí, salud sí, sí. mental Hace poco escuché para la parálisis, personas con daño para la medular. parálisis. Exacto. Los ACV, Mm, ¿cierto? Los ACV, las enfermedades neurodegenerativas. Ujú. mm, Entonces, suceden muchas cosas con este tema de la neuroplasticidad, ¿cierto? Yo tenía una pasajera que, producto del trauma que le había sucedido, perdió el olfato. No era parte de la terapia, pero sí lo abordamos dentro de lo que había vivido y abordé eso de una manera específica y esa persona hasta el día de hoy, ¿cierto? De esa experiencia volvió a recuperar el olfato y hasta el día de hoy sigue con oh, olfato, después de ser de 3 años. mm, Entonces yo me preguntaba, ¿qué sucede aquí? ¿Ah? Algo está sucediendo internamente. mm, Entonces, siento que el escenario, ese es un escenario como propicio, ¿cierto? Tener estas miradas, ¿ya? Y en donde se articulan con estos facilitadores capacitados, mm, entrenados, claro. para que puedan apoyar a estos profesionales, ¿ya? Y en centros que sean, como te dijera, centros que las personas, por ejemplo, yo tengo un espacio terapéutico. Mi espacio terapéutico, ir y presentarlo para poder decir, oye, tengo un espacio terapéutico, quiero estar dentro de la lista de las personas que puedan observar y decir como, estos espacios terapéuticos están con check, Claro. ¿cachai? Están con check. Ahí puedo ir y puedo sentirme seguro y puedo, ¿cachai? Mm, Vivir lo que tengo que vivir. ¿Cachai? Hacer mi proceso terapéutico. mm, Siento que eso puede ser muy, como te dijera, es muy alentador para las personas, ¿ya? Y, o sea, Chile lo que tiene esa característica tan larga que, tú entiendes que, ¿cierto? Para abordarlo, gestionar y todo, es un mundo. Siento que podrían ser buenas estrategias. Como tú bien dices, están en todas partes hoy día están haciendo estas experiencias y, no sé, con Pucón, ¿cierto? En el sur, sí, sí, sí. centros por todos lados de personas que están y que tienen infraestructura y que tienen un lugar. Sí, sí, podemos hacerlo. Lo importante es hacerlo de manera segura, Sí. ética, Mm, profesional, ¿cierto? Y que pueda ser evidenciada para todos y que no caigamos en este juego, siento yo, de que, de que lo antiguo, ¿cierto? De que mi patrón antiguo todavía me domina y me bloquea y no me permite prosperar, ni innovar, mm, ni mirar a los demás y poder decir, oye, avancemos. Y a eso me refiero obviamente con la ley, claro. ¿cierto? Con las leyes viejas que tenemos hoy día y que hay personas que tienen que actualizarse hoy día Sí, 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 totalmente. y mirar el bien mayor, Mm. el bien común y el bien mayor. En ese sentido. Pablo, te agradezco el Ajá, tiempo, todas tus palabras. Me he educado mucho en realidad porque yo no participé de las comisiones. Ahora con las ajá. entrevistas que he realizado he aprendido harto y es súper, me entusiasma, po. Como te digo, ojalá se considere esto, pues, y quienes creemos en estas medicinas, quienes las hemos experimentado, pucha, yo creo que Sí. lo que más queremos es que puedan ser herramientas de uso público para todos, no para unos pocos. Ujú, ujú, ujú. Realmente yo creo que tienen el poder de generar un cambio no solo individual, sino que social y en todos los aspectos, o sea, en el planeta Tierra. No en un año, no en dos, pero puede que en un par de años, si esto, como ya se ha empezado a regularizar, realmente veamos cambios positivos, todas las áreas. Sin duda, sin duda. Entonces, nos quedan 4 minutitos aquí. Si quisieras Ah, decir algo antes, cualquier cosita, un mensaje que quieras mm, entregar, contar eh, de alguna noticia.
Sí, siento que primero con el tema de la regulación, cierto que vamos en un buen camino. A veces nos podemos poner ansiosos porque parte de la experiencia de la Matrix, del samsara, del universo que vivimos hoy día, es eso también, ¿cierto? Es esa dinámica, esa iteración, ese proceso de iteración. A veces no queremos que no salió como queríamos, ya ok, pero bajamos, volvemos, respiramos y volvemos, así, no pasa nada. Así que tengo mucha fe, mucho, como te dijera, mucha ilusión también, sí, este proceso. Y en mi tema como personal, lo que me preguntáis al inicio de como mi experiencia y todo esto, contar un poco. Mira, básicamente el, fui seleccionado por la charla TED, así que acá en Chile se va a hacer una charla TED y ahí voy a contar un poco de mi experiencia. Súper. Ya, entonces nos dejáis Así que, ahí enganchados para claro. buscarte ahí la charla TED. Sí, del trauma a la creatividad, algo así le puse a Ya, meterlo, porque, ¿cachai? Entonces, muy contento por eso y también acabo de publicar un estudio que hice que habla de la modulación autonómica en experiencias psicodélicas, ¿ya? Eh, Así que está bien interesante dentro de los procesos y ya como que desde este enfoque de ciencia ciudadana. ya, Ese es el marco. Ciencia Ciudadana. ¿Ya? Así que voy a también sacar otras publicaciones, pero ya como con casos, ¿cierto? Específicos de algunos seguimientos que he hecho más o menos como pasaditos 2 años, de estos casos complejos, ya con desmedicalización, ¿cierto? Farmacológica y otros temas. Eso, así que muy contento de haber acompañado de haberte acompañado y que a mí me hayas invitado también a esta entrevista con CIEP. Así que eso, pues, vale, contento y Pablo. espero haber aportado Muchas, un granito de arena. sí, totalmente. Muchas gracias. La idea, como te digo, de este podcast es de mantenernos informados, actualizados de lo que está pasando en Chile y en el mundo en relación a todo lo que son los psicodélicos, principalmente a sacar estigmas, que ya sabemos cuán demonizados Totalmente, han sido tus totalmente, queridas plantitas. totalmente. Muy, muy, muy importante y por eso también la investigación clínica en nuestros campos, ¿cierto? Observando, también es importante. Todos tenemos algo que decir. Sí, sí, sí. O sea, todos tenemos algo que decir. La modulación autonómica, el corazón tiene algo que decir. Siempre estamos preocupados del cerebro, ¿te has dado Mm, cuenta? Las investigaciones. sí, sí. Pero el corazón, entiende antes que la cabeza. Mm, Y está estudiado por Hermat. O sea, sí, hay sí, insencia. sí. He escuchado mucho. Eso lo vamos a dejar Bien, para otra entrevista porque es un temazo. dale, Vale, me Pablo, parece. muchas, muchas gracias por tu tiempo y No, estamos un abrazo. al habla. Un gusto, Simón. Muchas gracias. Que estés Chao, bien. Pablo, que estés bien, cuídate. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Déjanos un me gusta, tus comentarios, tus sugerencias son siempre muy importantes para nosotros. Si quieres saber mayor información respecto a próximas fechas de talleres, charlas e información, puedes visitar nuestro Instagram y nuestra página web. Que tengas una súper linda semana.